Bienvenidos, Hare Krishna. Vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam, aunque en realidad hoy continuamos con la cuarta de las ofensas y vamos a partir siempre del mismo verso del Srimad Bhagavatam 2:1-11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etam nirvidya mananam ichita makuto bhayam yoginam nripanirnitam harer namanukirtanam. Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito. Tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. Vamos a ir de una vez a la sección de las ofensas. La cuarta de las ofensas es la siguiente. Dice Prabhupada, la cuarta ofensa contra el canto del santo nombre es la de difamar las escrituras o el conocimiento védico. Difamar las escrituras o el conocimiento védico. Como habíamos dicho, seguimos notando aquí una actitud en el discípulo, en el estudiante, que es la actitud de menosprecio. Vimos en la número 1, menospreciar a los devotos, menospreciar el santo nombre, número 2, menospreciar al maestro espiritual, número 3, y esta número 4, menospreciar también. Y como Prabhupada lo describe aquí, difamar es diferente de menospreciar, es un par de escalones más arriba, ¿no? Yo podría menospreciar y no necesariamente difamar. Aquí Prabhupada dice difamar las escrituras védicas. No, más bien él dice difamar las escrituras o el conocimiento védico. Tengo aquí varias citas para compartirles, principalmente de citas, extractos de conferencias dadas por Prabhupada cuando él se refirió a las 10 ofensas. Todas ellas son palabras de Prabhupada en ceremonias de iniciación, cuando él estaba dando iniciación a algún discípulo. Bueno, tengo dos también, no de ceremonia de iniciación, sino más bien del Bhagavatam. Ahora vamos a verlas todas. A ver, voy a compartirles la pantalla completa. Ok, primero que nada vamos a ir al néctar de la devoción. Ustedes ya saben que capítulo 8, al final del capítulo 8, Prabhupada presenta las 10 ofensas también. Y aquí él dice blasfemar, a diferencia del Bhagavatam, voy de vuelta al Bhagavatam, donde él dice difamar las escrituras o el conocimiento védico. Aquí él dice blasfemar contra la literatura védica. Y aquí Prabhupada agrega algo más y dice, o blasfemar contra literatura que concuerda con la versión védica. Blasfemar o difamar. Y sí, podemos entonces captar aquí el punto de que se trata de por un lado, un menosprecio, como decíamos, que es una actitud inicial, ¿no? Un menosprecio, una falta de consideración. Es interesante porque podríamos decir que, bueno, el Bhakti le pide a uno que uno confíe y que uno tenga fe en los libros. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que el Bhakti dice, ok, usted cante el mantra Hare Krishna, pero en la medida en la que usted dude, digamos, de la autoridad de estos libros, en la medida en la que usted, sí, rechace o blasfeme o
como decía Prabhupada, o difame estos libros, pues en esa medida va a estar bloqueado, digamos, su comprensión espiritual. No es que sea en sí un pecado, digamos, así algo que va a merecer, por lo cual va a merecer la excomulgación una persona. Simplemente las escrituras dicen, observe dentro de usted mismo. Aquí no es un asunto de que si difama las escrituras lo expulsamos del bhakti, sino más bien observe dentro de usted mismo en sus propios paradigmas, en sus propias cosas, en su propia forma de pensar, de concebir la vida. ¿Qué actitud tiene? Generalmente esto es de forma inconsciente. Claro, podemos ver a alguien que abiertamente y de manera explícita difama o critica de manera malsana o blasfema contra las escrituras. Pero al discípulo, al estudiante, se le recomienda que observe su propio interior y que se dé cuenta en qué medida menosprecia, tal vez no blasfema. Claro, si tenemos un deseo de estudiar estas escrituras, tal vez no las vamos a blasfemar, sin duda. Pero en qué medida tenemos ahí una cierta cantidad de desprecio, de menosprecio, de no tomarlas tan en serio. Y en la medida en la que entonces confiamos y apreciamos la herencia del conocimiento védico que hemos recibido, entonces en esa medida podemos acercarnos a esos libros con una mejor actitud, con una actitud de mayor respeto y por lo tanto absorber mejor lo que los libros digan, lo que los libros presenten, ya que aquí no se trata únicamente de datos, no se trata únicamente de conocimiento teórico, sino en la medida en la que hay fe y confianza, en la medida en la que comprendo qué es este libro, que no es solamente un libro, sino es parte de la ayuda del Señor para que yo pueda tener una comunión con Él. Y en ese sentido puedo observar que el libro es la gracia de Dios. Las escrituras védicas, podemos decir, podemos comprender que son parte de la gracia del Señor, ¿no? Y con esa visión, entonces, podemos acercarnos a los libros y obtener, absorber, digamos, la gracia del Señor a través de la lectura de los libros. No solamente para memorizar, o incluso hay ocasiones y habrá quienes se lamenten porque digan, bueno, es que yo leo los libros, leo la Gita, el Bhagavatam, pero no se me queda nada. No logro que se me quede nada y al rato lo olvido. Y si bien es verdad, pues es agradable poder recordar y es útil poder recordar lo que leímos. Pero en sí, la lectura de la Gita o la lectura de la literatura trascendental no es en sí un libro que yo tenga que memorizar. No quiere decir que en la medida en la que memorizo, entonces estoy avanzando. Yo podría acercarme a la literatura trascendental para estar en presencia de Dios simplemente. Y puedo invertir, puedo ofrendar una hora de lectura para estar en la presencia del Señor, no necesariamente para memorizarla, simplemente para recibir la gracia del Señor a través de este libro. Y mismo aunque hayamos leído, aunque hayamos escuchado esa historia cientos de veces o decenas de veces, no, la gracia del Señor está presente ahí, aunque ya sepamos de memoria esa historia que estemos leyendo, aunque ya conozcamos el tema del cual estamos leyendo, porque no se trata, como dijimos, de si ya lo conozco o no lo conozco, se trata de ponerme en presencia de la gracia del Señor, esa gracia del Señor que es puesta en forma de libros, en forma de literatura trascendental. Ustedes sabrán que, voy a quitar la pantalla un momento, ustedes sabrán que es conocido el hecho de que Prabhupada con cierta frecuencia a él le gustaba sentarse a leer el libro de Krishna, el Krishna Book, las historias de Krishna. Es un libro que él mismo había producido, ¿no? Claro que no eran historias inventadas por Prabhupada, sino lo que él había hecho era tomar las historias de Krishna del Bhagavatam, en el canto 10, que es una cosa increíble. Él toma ese Bhagavatam y produjo este libro llamado el libro de Krishna, o el Krishna Book en inglés. Y es simplemente eso, es una presentación del 10 canto del Bhagavatam,
en donde están todas las historias de Krishna. Bueno, no todas, pero donde están las historias de Krishna, en la cronología, podemos decir, de cuando Krishna, desde que Krishna nace en, en- en aquella réplica de Vrindavan que él trae al mundo material. Krishna entonces nace en esa réplica, que por ser réplica no deja de ser el mundo espiritual. Y Krishna nace, entonces Prabhupada va presentando toda una cronología, de crece un poco más, crece más, sale de Vrindavan, se casa con las reinas, en fin. Y entonces Prabhupada va acompañando también ahí con una explicación teológica y filosófica todas esas historias en ese libro de Krishna. Y a él le gustaba sentarse y a veces algunos devotos lo acompañaban y alguien leía algún capítulo de las historias de Krishna y él disfrutaba de simplemente escuchar de Krishna. Y podríamos decir que esas historias se las sabía de pe a pa, se las sabía todas, pero él no tomaba en cuenta eso. Él tomaba en cuenta que estoy en presencia de Krishna, al contacto con estos libros. Y ese es un ejemplo que podemos tomar para afinar, digamos, ir afinando ahí nuestra comprensión, por lo tanto nuestro acercamiento hacia la literatura trascendental. Y esto mismo podemos aplicarlo, nuestro acercamiento, esta actitud podemos también aplicarla hacia las clases, por ejemplo, una clase de Bhagavatam, una clase de Bhagavad Gita en el templo o en algún otro lugar, independientemente de si el tema ya lo conozco, independientemente de quién está hablando la clase del Bhagavatam, clase del Gita. En, en- en todos los casos, la lectura del libro trascendental siempre es la presencia de Krishna, es la gracia de Krishna. Definitivamente que también hay una diferencia entre el, el- el grado de devoción, digamos, la madurez de la devoción del devoto que está exponiendo el libro. Eso, sin duda que ahí sí hay una diferencia. En- Hay una diferencia entre leer, por ejemplo, los libros, los comentarios de Prabhupada sobre un tema de Krishna. Eso es mucho mejor que leer los comentarios sobre un tema de Krishna que pueda hacer otro devoto, Dhira Das, por ejemplo. Hay una gran diferencia, porque el nivel de devoción, el nivel de madurez devocional de Prabhupada es muy diferente del nivel de madurez devocional de Dhira Das. Prabhupada es Prabhupada, ¿no? Y así entonces diferentes devotos que presenten y que hablen acerca de Krishna debido a... Y es aquí importante hacer esta diferencia, conocer este dato, este detalle. Y es que la diferencia entre los diferentes tipos de devotos no se basa en cuánto sabe más el devoto, por lo tanto voy a escuchar mejor la clase de él, porque él sabe más. Y ella o él sabe menos, por lo tanto no lo voy a escuchar con tanta seriedad. Aquí no es tanto de cuánto sabe la persona, sino más bien cuando escuchamos a un devoto, a una devota, referirse a Krishna en una clase, por ejemplo, en una exposición, eh, estamos también absorbiendo la comprensión del devoto, la devoción de la persona. Y obviamente que en algunos casos necesitaremos que el expositor conozca el tema, obviamente, ¿no? Obviamente habrá momentos en donde yo necesite aclarar ciertos conceptos, conocer ciertas palabras y tal, pero en sí la diferencia está en con cuánta devoción aquella persona está exponiendo la ciencia de conciencia de Krishna. Y en el caso de Prabhupada, una devoción completamente pura. Y volviendo entonces al tema, los libros son la gracia de Krishna puesta en forma de literatura, en forma de conocimiento trascendental para poder yo comprenderlo mejor a él. Y entre más comprendo a Krishna, si la comprensión de Krishna está realmente siguiendo un buen rumbo, mientras más comprendo a Krishna, más voy a querer entregarme a Krishna. Eso no puede ser de otra manera la ecuación. Porque si yo estoy realmente comprendiendo más acerca de Dios, comprenderé que Dios es genial, que Dios no está esperando que yo me vuelva un superhéroe, sino que Dios simplemente está esperando, Krishna simplemente está esperando que ofrezca con devoción lo que tengo a mano, lo que está a mi alcance,
de acuerdo a mis circunstancias. Porque como leímos ayer o hace un par de días, no es estereotipado el asunto. Dios no está esperando que yo me compare con grandes devotos, no está esperando a que yo me vuelva perfecto. Krishna simplemente está esperando a que inicie, digamos, y si ya lo inicié, que continúe un relacionamiento espiritual con Él. Y si estoy avanzando en esa comprensión de Dios, naturalmente querré ir progresando yo también, mejorando como persona. Porque alguien podría decir, bueno, si Dios no quiere que yo sea perfecto, si Él le basta con mi presencia, entonces me puedo volver ¿cómo podríamos decir? Un mediocre, ¿no? Pero lo cierto es que con la presencia de Krishna, si realmente estamos siguiendo el proceso, naturalmente voy a querer mejorar mi propia vida. Así que no hay posibilidad para la mediocridad. Si estamos realmente siguiendo el proceso, comprendiendo a Krishna, experimentando la satisfacción de la vida devocional, donde sea que nos encontremos, entonces naturalmente va a surgir en mí el deseo de mejorar como persona. No puede ser de otra manera, porque Krishna purifica. Si estoy en presencia de Krishna, Krishna purifica y hace surgir el deseo de mejorar. No puede ser de otra forma. Vamos entonces a leer las otras citas, que son varias. Vamos a leer entonces de esta ceremonia de iniciación el 1 de diciembre de 1968. 1968 en Los Ángeles. Entonces, Revatinandana, un devoto, lee la cuarta ofensa. Ya vienen leyendo las primeras anteriores. Y él dice, la cuarta ofensa es minimizar la autoridad de los Vedas. Vean qué curioso que aquí ya no se presenta como blasfemar o como, ¿cuál era la otra palabra? Difamar, sino Prabhupada dice, o bueno, este devoto leyendo la lista que Prabhupada escribió, dice minimizar la autoridad de los Vedas, que es más parecido a, como yo decía al inicio, menospreciar. Y Prabhupada dice sí. Bueno, vamos a leer todo esto. Dice Prabhupada, las escrituras, la autoridad de los Vedas, deben ser aceptadas. La autoridad de los Vedas, debemos aceptarla, debe ser aceptada. Tal como el otro día yo estaba explicando, el Veda dice que ¿cómo se llama? La caracola es pura, aunque es el hueso de un animal. En otros lugares el Veda nos da la instrucción de que los huesos de los animales son impuros, pero se dice que la caracola es pura. Puede ser puesto frente a la deidad, puede ser usado dentro de la habitación de la deidad como parte de su servicio. Ahora entonces, dice Prabhupada, puede ver el argumento de que alguien podría decir, bueno, esto es el hueso de un animal. ¿Cómo es eso? Esta es una contradicción. Alguien podría decir, no, dice Prabhupada, uno debe aceptar las instrucciones de los Vedas así. Siempre que se dice que es impuro, es impuro. Y cuando se dice que es puro, es puro. Ahora, si hay alguna duda, eso debe entenderse preguntando con sumisión y con servicio al maestro espiritual. El maestro espiritual ahí está. Y aquí está lo que vinimos a buscar más puntualmente. Prabhupada dice, entonces, nosotros debemos aceptar siempre las instrucciones de las escrituras como verdad. Tal como dice un proverbio, la verdad bíblica. Verdad bíblica. Nadie va a negar la Biblia. Esa debe ser la actitud. Nadie puede negar la Biblia. Esa debe ser la actitud. La Biblia es también parte de los Vedas. Por lo tanto, las instrucciones védicas deben ser aceptadas como son, sin interpretación alguna. ¡Tarán! Creo que con solamente haber leído esta cita sería suficiente. Prabhupada dice, nadie niega la autoridad de la Biblia. Esa debe ser la actitud. La Biblia también es parte de los Vedas. Y por lo tanto las instrucciones védicas deben aceptarse tal como son, sin ninguna interpretación. Y prácticamente las demás citas que encontré, lo que voy a subrayar es el mismo punto. Prabhupada
señalando que la Biblia y el Corán también forman parte del conocimiento védico. Prácticamente todas estas demás citas yo las escogí por el mismo punto. Vamos al siguiente. Esto es de iniciación también en Los Ángeles en 1970. Esto lo escogí, este parágrafo, en relación a la primera ofensa. Me pareció relevante y también ya que estoy presentando el tema de la Biblia, es relevante que la leamos. Prabhupada dice lo siguiente. Voy a retroceder un poco a la primera ofensa, pero es relevante esto. Prabhupada dice, la primera ofensa es blasfemar al devoto del Señor. Quien sea, no es un asunto de que su maestro espiritual es devoto y nadie más es un devoto. No. El devoto, la vida del devoto ya se ha explicado, que está fijo en Dios. Él o ella no tiene ninguna otra ocupación más que pensar en Dios, hablar de Dios, predicar acerca de Dios. Esa persona es un devoto. No importa dónde sea que haya nacido, en cuál país, en este o en este otro país, en esta provincia o en esta otra provincia, en este o en este otro planeta, quien sea cuya vida simplemente está absorta en la conciencia de Krishna, en pensamientos de Dios, él es un devoto. Así que nosotros no debemos blasfemar de que nuestro proceso es mejor. Tu proceso es... No, dice Prabhupada. Esto es debido a la ignorancia. Esta ofensa es blasfemar al devoto. Punto. Eso nada más como un paréntesis en relación al blasfemar al devoto. Seguimos también en el 68, ahora en Montreal, una ceremonia de iniciación. Ustedes al cantar deben evitar todas las 10 ofensas. La primera de las ofensas, curiosamente aquí Prabhupada dice que la primera de las ofensas es menospreciar las escrituras, los Vedas. Acepten la autoridad de los Vedas, no que acepten, no que se rechacen las escrituras. Vedas significa libro de conocimiento trascendental. No solo la Bhagavad Gita, incluso la Biblia o el Corán, ellos también son. Aunque, quiero decir, la Bhagavad Gita, dice él, conocimientos primarios, secundarios, eso es diferente. Pero siempre que haya una información de Dios, esa es escritura reconocida. Así que nosotros tenemos interés en los Vedas. Cualquier otra escritura, la cual esté dando información acerca de Dios de manera científica o aceptada por personas, esos son Vedas también. Así que uno no debería blasfemar los Vedas. Esa es la primera ofensa, dice Prabhupada. Es curioso que él dice la primera ofensa, siendo que en otras listas aparece otro orden. Vamos a ver lo siguiente. Esto es de también el 68, iniciación, ahora en Seattle. Prabhupada, el devoto Madhudvisa lee la número 4 y él dice minimizar la autoridad de los Vedas. Sí, dice Prabhupada, nadie debe minimizar la autoridad de las escrituras. Esta es también una ofensa. Y pasan con la siguiente. Aquí solamente quise resaltar el hecho de que Prabhupada no en todos los casos hablaba de blasfemar o de, ¿cómo él decía? Blasfemar o difamar, sino que incluso el menospreciar, el minimizar la autoridad de las escrituras, eso también es ofensivo. Porque como decía, yo podría decir, bueno, yo no blasfemo ni difamo las escrituras, pero posiblemente estoy teniendo inconscientemente una actitud de minimizar, y eso ya nos pone otra tarea, ¿no? Identificar dentro de mí mismo cómo estoy acercándome a las escrituras. Ahora en Montreal, también en el 68, una ceremonia de iniciación. Prabhupada dice lo siguiente: ninguna escritura del mundo debe ser menospreciada. Cualquier escritura la cual esté predicando acerca de la conciencia de Dios es autorizada. Puede ser que en algunas escrituras la información de Dios no esté completamente explícita o explicada,
Pero si la idea, el punto es Dios, entonces esa es una escritura. Así que generalmente los Shruti Shastras significan Vedas, libros de conocimiento. Y uno no debe ir más allá de los libros del conocimiento. Tal como nosotros estamos estudiando la Gita, eso es Shruti Shastra Nindanam. Y ahora 2 citas de Bhagavatam. 3.32.19 en el Bhagavatam. Prabhupada dice lo siguiente en su comentario. Los materialistas tienen un gran interés por leer ese tipo de literatura, hablando de literatura que desencamina. Pero cuando les presentamos auténticos libros de conocimiento, como el Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, el Vishnu Purana y otras escrituras del mundo como la Biblia y el Corán, a ellos no les interesa. Aquí nuevamente, y esto ya es en un comentario propio dejado allí en las páginas del Bhagavatam, Prabhupada dice, libros auténticos de conocimiento. Bhagavatam, Bhagavad Gita, Vishnu Purana, la Biblia y el Corán. A los materialistas no les interesa. Dicho de otra manera, aquellas personas que se interesan por estos libros y los siguen, no son personas materialistas. Y luego encontramos esto en el Bhagavatam 7:11, textos 8 al 12. El verso es una lista de principios generales que siguen los devotos, como ser veraces, humildes, mantenerse satisfecho, ser limpios. Es una lista bastante grande e interesante. Y en la traducción palabra por palabra, encontramos esta palabra que es Swadhyaya. Swadhyaya significa estudiar las escrituras. Y la forma en la que Prabhupada lo traduce aquí, da esta traducción en la palabra por palabra es la siguiente. Él dice, Swadhyaya, leer escrituras trascendentales como la Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Ramayana y el Mahabharata. Y entre paréntesis dice, o para los que no siguen la cultura védica, leer la Biblia o el Corán. Eso es algo que se requiere. Aquí, curiosamente, aquí Prabhupada pone entre paréntesis para los que no siguen la cultura védica. Mientras que más atrás dijo que la Bhagavad Gita también es Veda. Vamos a ver dónde dejé esto. Prabhupada dice aquí, la Biblia también es parte de los Vedas. En cualquier caso, que podría parecer contradictorio, en cualquier caso, siguiendo cualquier atmósfera cultural que sigamos, y vamos a ir terminando aquí, la lectura de los libros, como decíamos hace rato, es recordando que la gracia del Señor está puesta ahí para ayudarme a mí a través de estos libros a llevar una vida más sana y en fin de cuentas a tener una comunión real y científica con Dios. Y nuestra actitud hacia esa literatura trascendental es importante y nos permite entonces llevar a cabo un mejor canto del Santo Nombre. Y dentro de esa literatura trascendental incluimos aquí, como lo hace Prabhupada, incluye en su comprensión, podemos entonces captar la idea de que cuando él habla de literatura trascendental, en su comprensión está incluyendo, como él puso aquí, la Biblia y el Corán. Eso nos regala entonces una visión más amplia, uniéndolo con la ofensa número 1, de quién es un devoto. Una visión más amplia, qué son las escrituras. Como decíamos hace unos días, puede ser natural. Para alguien que tal vez escucha por primera vez estos temas, podría parecer natural, que claro, ¿por qué yo voy a menospreciar las escrituras de otra religión? Pero la cosa está de que hay una cierta tendencia, digamos, en los círculos devocionales Hare Krishnas. En nuestras comunidades hay cierta idea ahí flotando de que las escrituras solamente se refiere a la Gita, el Bhagavatam y lo demás, no, eso no funciona, no sirve. La Biblia, el Corán, o también hablar de otros devotos.
Pareciera que los devotos solamente son los Hare Krishna, los devotos de Hare Krishna. Y si encontramos personas en otras religiones, no, ellos no, ellos no. Y eso es una actitud que, como dijo aquí Prabhupada, lo leímos, es una actitud ignorante. No es un asunto de que su maestro espiritual es únicamente un devoto y nadie más es un devoto. No, dice Prabhupada. Nosotros no debemos blasfemar de tal manera que digamos, nuestro proceso es mejor y su proceso no. Eso se debe a la ignorancia, dice él. Blasfemar en este caso a los devotos, o más particularmente el tema de hoy, a las escrituras. Ok, vamos a detenernos aquí. Que tengan entonces ustedes un bonito día. Hoy estamos en sábado, sí. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.